Hola chicos, chicas, reciban un cordial saludo. Vamos a abordar el cuarto tema que nos ocupa señalado en el programa, que tiene que ver con un análisis de política comparada entre la Constitución Política de 1857 y la Reforma de 1917. Como ustedes saben, son dos constituciones fundamentales que todavía siguen rigiendo la vida política y social de México. ¿Qué alcances tuvo la Revolución Mexicana para dar nuevas instituciones que reclamó el pueblo durante la Revolución? No únicamente el papel, sino la práctica política, el alcance real de las instituciones, no nada más la teoría política o el papel que esté escrito. Ustedes debieron o deben de haber visto algo en la materia que se llama Sistema Constitucional Mexicano, supongo yo. Más que saber lo que dicen los artículos, nos interesa su aplicación y sus logros obtenidos, reales, alcances reales. En pocas palabras, la revolución hecha instituciones, la revolución hecha gobierno. Por un lado tenemos en las diapositivas la Constitución de 1857 y del otro la Constitución del 17. Ahí, si ustedes observan, aparecen los artículos. Ese es el análisis que vamos a hacer. Yo les voy a ir comentando los alcances. Por ejemplo, en el artículo 2, dice en la del 57, todo individuo al pisar el territorio automáticamente obtiene su libertad. En la del 17, dice, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Si para 1917 todavía ese artículo señala eso, es porque seguían existiendo prácticas semiesclavistas o una alta explotación de la clase trabajadora y campesina del país. Trabajaban 15 horas diarias, estaban endeudados en las tiendas de raya en las haciendas, explotados en las fábricas, si cometían errores les cobraban los materiales, etc. Entonces vean el alcance que está teniendo este. Luego seguimos con el artículo 3. No hay que olvidar que el instrumento más eficaz del Estado posrevolucionario de México se concentró en los artículos 3, que habla de la educación, el 27, que habla de la propiedad y de las aguas nacionales, y el nuevo artículo 123, que habla del trabajo. Esos tres artículos encierran en sí, fue un instrumento muy poderoso para el Estado posrevolucionario al aplicarlo, porque le logró dar mucha legitimidad a estos gobiernos. Bueno, entonces iniciamos con el artículo 3. En la del 57 dice que la enseñanza es libre y la ley determinará qué profesiones necesitan título. Si ustedes observan el artículo 3 de la Constitución del 17, dice a la letra, la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales, lo mismo que la enseñanza primaria. Se impartirá gratuitamente la primaria. En el 57 no era obligación del Estado de dar educación primaria al pueblo. Tampoco la educación era laica en los establecimientos oficiales. Ahí está la gran distinción. Ese fue un logro, un derecho social que consiguió la misma Revolución Mexicana. Bueno, de ahí sigue el artículo 4, 5, 6, 7, el 8, el 9, el derecho de petición. Eso es muy importante. Uno puede solicitar a cualquier institución, a cualquier autoridad gubernamental, por escrito, una petición, y ellos están total y plenamente obligados a contestarnos de la misma forma. Bueno, pasamos al artículo 10. Dice la del 57. Se tiene derecho a portar armas, excepto las prohibidas por la ley. Artículo 10 del 17. Poseer armas para su seguridad y legítima defensa. En ambos se puede tener armas
para salvaguardar la integridad y la propiedad de uno, pero en casa. A excepción de la del 57, ahí sí se permitía portar arma. En la del 17 ya no tan deliberadamente. ¿Por qué? Por lo mismo que veníamos de una confrontación revolucionaria, ¿no? Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio, sino por mandamiento por escrito. ¿Esto qué quiere decir? Una orden de cateo. Salvo eso, nadie puede molestarte en tu integridad, en tu domicilio privado o en tu persona incluso. El artículo 20 dice que se puede obtener la libertad bajo fianza siempre y cuando el delito no sea tan grave. Cualquier tipo de delito que merezca pena corporal, la persona puede salir bajo fianza. Claro, si no es robo calificado, si no es homicidio o un delito grave, como se menciona. Luego, en la otra diapositiva, llegamos a lo que es el artículo 27. En el artículo 27 de la Constitución de 1857, a la letra dice: la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. En el artículo 27 de 1917, este artículo se reforma y se transforma de fondo. 1. La propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponden a la nación. La expropiación solo podrá hacerse por causa de utilidad pública mediante una indemnización. Pero ahí viene lo importante, el gran cambio. Se impone la propiedad privada en México. Se va a fraccionar los grandes latifundios y se van a repartir tierras y aguas a las comunidades indígenas o campesinas que carezcan de ellas. Es un mandato constitucional. La tierra en México se empezó a repartir a partir de 1917, no a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, como nos ha dicho la historia oficial. Fue Venustiano Carranza y desde luego antes Zapata los primeros que empezaron a repartir tierras en México, en el centro sur del país. Entonces hay que liberarnos de esa mitología de que fue Cárdenas quien repartió todas las tierras en el país. No es cierto. Fue desde Venustiano Carranza, posteriormente Álvaro Obregón, luego Plutarco Elías Calles, los presidentes del Maximato y Cárdenas, incluso después de él Ávila Camacho, siguió repartiendo las pocas tierras que quedaron. Entonces, hay que distinguir bien esa diferenciación entre el artículo 27 de la Constitución del 57 y la de 1917. Luego nos pasamos al artículo 81 y al artículo 76 de ambas constituciones. Aquí ya, como hubo más artículos en la Constitución del 17, ya aumentaron el número de artículos. Por eso hay un desfase. Por eso lo mismo dice la del 76 y la del 81, con esta pequeña gran diferencia. Lo leo textual. La elección de presidente, dice el artículo 76, será indirecta en primer grado y en escrutinio secreto. El artículo 81 de 1917 dice: la elección de presidente será directa. Ahí cambian las instituciones, ahí cambia la forma en cómo se elegían a los gobernantes, desde presidentes municipales hasta presidente de la República, pasando por el poder legislativo. Las elecciones dejan de ser indirectas y pasan a ser directas y reconocidas en 1917 por la Constitución, pero previamente la ley electoral de 1911 y 12 ya otorgó este derecho al pueblo mexicano. Vamos, aquí está el triunfo de la revolución política. El pueblo exigía elecciones directas y con partidos políticos, cosa que no existió durante todo el siglo XIX, sino hasta con la ley maderista de 1911.
Por ahí hablan ya también de las facultades que tiene el presidente, qué requisitos debe de tener para ser presidente, por ejemplo, ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos por nacimiento y tener 35 años de edad al día de la elección. ¿Qué tiene que ver la edad? Supuestamente una persona a esa edad ya está más madura, por eso es que es una exigencia que tenga 35 años. Hoy en día se han modificado esas atribuciones o requisitos para ser primer mandatario del país. Y por último, si ustedes pueden observar en la última diapositiva, del lado de la Constitución de 1857 no existe prácticamente nada, porque no había nada legislado ni escrito al respecto. La de 1917 hace un artículo especial dedicado al trabajo y a la previsión social. Artículo 123. Vean ustedes, jornada de trabajo de 8 horas en el día y 7 si son trabajos nocturnos. Por cada 6 días de trabajo, 1 de descanso. ¿Cuándo existió esto en el Porfiriato o en el siglo XIX? Estos derechos no existían. Aquí está la revolución social que triunfó en México, en el artículo 123 y en el tercero constitucional. Y dice, las madres que estén o den a luz a un niño tendrán derecho a disfrutar de descanso y de un periodo de lactancia mientras ellas sigan trabajando. Salario mínimo. Nunca había existido el salario mínimo hasta la Constitución de 1917. Participación en el reparto de utilidades. Los empresarios o la gente que te emplee el patrón en esos años tenía la responsabilidad de cualquier accidente de trabajo, de dar una indemnización, o de una enfermedad tenían la obligación de curar. Los obreros, esto es otro derecho fundamental, tuvieron por primera vez derecho a formar sindicatos. El primer sindicato en México fue la CROM, como todos sabemos. Luego cambia su nombre a Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Luego aparece a la CTM. Luego aparece la FROC, la Federación Regional Obrero Campesina de México. Y aparecen un sinfín de sindicatos. Para los campesinos antes se llamó Liga Nacional Campesina y en el 38 se llamó Confederación Nacional Campesina, con filiales en todos los estados. Entonces, derecho a sindicato y por último, derecho a huelga. Si el patrón violenta tus derechos como trabajador, tú tienes derecho a huelga. Esto lo va a mediar el gobierno, el Estado, con la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo fungió como un mediador entre el trabajador y el patrón para garantizar y aplicar los derechos laborales. Entonces, esa fue la gran función que tuvo. Con esto concluyo, chicos. Hasta la próxima.